Bueno, mi nombre es Jessica Andreina Villamizar. En esta ocasión vengo a hablarles acerca de la crítica literaria. ¿Qué es eso de crítica literaria? ¿Cómo se define? Desde la etimología es definida desde el vocablo crino, el vocablo griego, donde se identifica o se traduce como separar, discernir. Entonces, la crítica literaria es aquel proceso mediante el cual el lector o el mismo autor del texto o cualquier otro estudioso de la lengua eh, puede darse cuenta de todos los elementos, desde los más sencillos hasta los más complejos, que conforman un texto y cómo estos se relacionan e interactúan entre sí. Hay un ejemplo muy sencillo, muy general, de lo que podemos extraer de un poema en cuanto a crítica literaria. Los aspectos que se tienen en cuenta son las características formales, cómo es la métrica en el mismo, las rimas, qué tipo de estrofas tiene, los motivos que también llevaron al autor a escribirlo, puede ser de amor, de desamor, de conflicto, de soledad, la modalidad del discurso poético, si está escrito tradicionalmente, si rompe con todos los estándares, el tipo de lenguaje, también los distintos niveles de la lengua presentes en el texto, lo que tiene que ver con los sonidos, con los significados, con la forma del escrito como. Bueno, en pocas palabras, una crítica literaria se puede definir como desatar lo anudado. Bueno, quiere decir que no hacer solamente una lectura literal, ir más allá, darse cuenta de los detalles más pequeñitos del texto, su lenguaje, su forma, su relación, su intención, sus personajes, ir más allá de lo evidente, ir al fondo de un texto. Eso es lo que verdaderamente nos hace unos lectores de calidad, unos lectores competentes. Presenta unas funciones básicas que son las siguientes. La primera de ellas es captar los diferentes elementos que conforman un texto, comprender lo que dichos elementos significan para ese texto y valorar la obra, el texto, la fábula, el cuento, novela, en fin, lo que sea como un todo. Explicadas cada una de esas funciones. En cuanto a captar, allí se tiene en cuenta todo lo que tiene que ver con vicios de lenguaje, si hay redundancia, si hay anglicismos, el tiempo que le toma al lector comprender, leer aquel texto, la fluidez, la relación de los sintagmas de las palabras, que ese texto también inicie con una idea, asimismo la conserve y que sea entendible, el ritmo, la forma como está escrito, el tema, la rima, si tiene buena ortografía. En comprender, esto va más allá de los elementos básicos. Esto ya tiene que ver con identificar el tema, el trasfondo, el propósito del autor. Y comprender la obra como un todo ya tiene dos aspectos, la naturaleza de la obra y la verificabilidad de las afirmaciones. En cuanto a naturaleza, eh, que provoca en el receptor, en el lector, si gusto, placer, miedo, en fin, los sentimientos que puede despertar. Y en cuanto a las afirmaciones hechas, se contrasta con contextos sociales e históricos para ver si el autor nos quería contar algo que estaba sucediendo en aquella época. Bueno, en cuanto a la crítica literaria del siglo XX, pues varios enfoques basados en el lenguaje. Estos fueron el formalismo ruso, el estructuralismo, la semiología, el desconstructivismo, la poética de la prosa y la poética de la poesía. Fue que se estudiaron también las motivaciones dentro del texto,
Se tenía en cuenta la secuencia artística del relato si contaba con algo organizado, introducción, desarrollo y desenlace o final. En cuanto si era una fábula, si tenía una secuencia causal, es decir, una secuencia de unos hechos y un orden cronológico de cómo iban sucediendo los mismos. En los motivos, eh, el sentido en general como tal y cómo también ese narrador lleva a cabo con qué tono, con qué voz, en qué modo, si de manera omnisciente, si de manera participativa, si como una autobiografía o simplemente en tercera persona. La Escuela de Praga buscó hacer una comparación desde la lengua estándar con ese sistema lingüístico de los textos como tal. Esta ya empezó a hablar de intertextualidad, es decir, no quedarnos solamente con el texto que se está leyendo, sino buscar, indagar si hay otros textos que mantengan los mismos temas o la misma relación del que yo estoy leyendo. A eso se le llama intertextualidad, relación entre textos. También le dio importancia a los sistemas culturales, cómo esto influye en el escritor, la lengua, la religión, la ciencia política, ya que nadie va a escribir sobre algo que no ha vivido, sobre algo que no conoce, sobre algo que es desconocido para sí mismo. Entonces la crianza, los valores, todo lo que tiene que ver con el contexto cultural en general, influye de manera directa en el escritor y varía de acuerdo también al lugar o a la ubicación geográfica o a las creencias a las que estuvo expuesto desde su niñez hasta su adultez, la persona que está escribiendo el texto. Bueno, el estructuralismo eh, captó toda su atención en cuanto a los sistemas de significación. Uno de los autores más destacados fue Piaget, quien identificó elementos como totalidad, transformación y autoajuste. Eh, Allí se tuvieron en cuenta todo lo que tenía que ver con la simetría, con las repeticiones, con las palabras y demás elementos de los textos. Otros autores bastante importantes del estructuralismo. Tenemos a Todorov, que distingue tres aspectos fundamentales. El tiempo en el que ocurre los hechos, los aspectos, los antecedentes, visión desde atrás, visión desde afuera, cómo se relaciona con el pasado, con el presente, con el futuro, los modos de relato, lo que estaba mencionando, cómo interviene ese narrador. Si es un narrador que está contando su propia historia, si es omnisciente, si no participa en absoluto, o si lo hace en tercera persona también. Gerard Genet agrega también otros elementos importantes, lo que tiene que ver con el relato, la historia, la narración, el modo, la voz, la duración, la velocidad, la frecuencia, la distancia y la perspectiva que toma el autor. Greimas, como es bien conocido, desarrolló su gran modelo actancial, donde todas las cosas tienen relación directa, influyen en sí mismas y se complementan, o sea, sujeto-objeto. Hay un destinador y va hacia un destinatario. Hay un ayudante y un oponente. Humberto Eco, el padre de la semiología, se dedicó más que todo a estudiar, a darle significado a los símbolos que ocurrían dentro de la cultura. El desconstructivismo le da más importancia a la escritura que al discurso oral. Tal vez para ellos aplicar la famosa frase lo que está escrito, escrito está y así se conserva más. Entonces ellos le dan más importancia a aquello que estaba escrito porque se podía ver más elementos del lenguaje como tal que aquello que era transmitido de forma hablada o de forma oral. Em, no busco más que todo darle sentido a los intereses o a los elementos generales, sino ya busco ahondar más allá, conflictos, relaciones, trasfondo de los textos. Bueno, y acá están también los autores representativos.
poética de la prosa, los autores y teóricos representativos empezaron a hablar acerca de lo que tenía que ver con los acontecimientos, con la escena, con el lugar en el que ocurrían, con los actantes o los personajes, con las características de los mismos, eh, con la intriga, con ese sentimiento de suspenso o de atracción que genera una lectura hacia su receptor que hace que le interese y que quiera saber más o que necesariamente no llame su atención. La imaginación, la retórica. También hubo otro autor que tuvo gran, gran interés por lo que tenía que ver con las categorías sintácticas. Las palabras utilizadas sean adjetivos, adverbios, verbos, el enunciado, la oración, la relación entre sí, lo que tiene que ver con el sujeto, el predicado, en fin, todo este conjunto que hace parte de la sintaxis. De la poesía. Acá ya un autor empezó a interesarse por los antecedentes literarios previos. O sea, darme cuenta que la novela que yo estoy leyendo tiene un antecesor, tiene un libro muy parecido a ella, o ya un autor que escribió sobre el mismo tema. Estudiar también el campo de las palabras, su origen, sus raíces, su etimología, relación entre lo que contiene y lo que en realidad quiere decir, la intertextualidad, el significado y el sentido de la obra y la relación con la historia. Que la poesía. También se tuvieron en cuenta algunos representantes de género femenino, ya que la mujer en aquella época o de épocas más antiguas no es que haya tenido mucha participación en aspectos importantes, pero pues poco a poco y entre cada lucha ha logrado ganarse su lugar y sobreponerse a estas adversidades. Bueno, las autoras representativas de esta línea, por ejemplo, la primera de ellas siempre buscó relacionar la semiótica con la simbología, el significado, eh, desenmarañar cada palabra, cada enunciado y ver el significado como tal. La segunda buscó superar el discurso falocéntrico. ¿Qué es eso de falocéntrico? Aquello que se solamente tiene prioridad hacia lo masculino y buscó generar uno ginocéntrico, que ya tiene prioridad hacia lo femenino y que considera valioso el cuerpo de la mujer y su voz. La última de ellas quiso también hablar o darle participación literaria a los grupos oprimidos. ¿Cómo enfrentarse a un texto literario? Al momento de realizar una crítica literaria. Primero que todo el tema, de qué se trata, de qué se trata la historia, cuál es el argumento, cómo sucede, dónde sucede, cuáles son sus personajes, eh, cuál es la intención del autor, qué quiere transmitir, quiere generar una enseñanza, quiere dejar una moraleja, quiere hacer una crítica a una situación social, quiere reflexionar sobre el mundo, en fin, todos aquellos elementos que se puedan identificar. La estructura sí ya va más que todas las características formales, cómo está escrito, si es un poema, cuántos versos tiene, cuántas estrofas, la rima, la métrica, si es un cuento, si está escrito en prosa, si es extenso, si tiene signos de puntuación, si es entendible, si es un lenguaje coloquial, técnico, si de pronto tiene algunos vicios de lenguaje. En cuanto a los recursos, si hace uso de figuras retóricas, de figuras literarias, y el comentario ya tiene que ver con el punto de vista final, lo que nos deja ese texto al terminarlo de leer, lo que nos hace reflexionar, si nos hace reflexionar sobre, por ejemplo, nuestra propia vida, o si lo podemos relacionar con nuestras creencias, o si lo podemos relacionar con una situación social de la época, en fin, de manera libre, como llegamos a entender o a comprender lo leído. Se destacan algunos críticos literarios.
y Octavio Paz son dos críticos literarios mexicanos. Ellos siempre buscaron reflexionar acerca de estos componentes del lenguaje, de cómo el hombre lo utiliza para interactuar con los demás, para relacionarse. Y Pablo Montoya, esto es un crítico literario de nacionalidad colombiana y se reconoce por su gran crítica, su gran análisis a una obra bastante conocida que fue Madame Bovary. Fuentes o las referencias de donde se tomó la información.